A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La relación de pareja es una de las experiencias más gratificantes de nuestras vidas y pese a que es una experiencia universal y tratada de explicar desde el comienzo de la civilización, solo hoy conocemos algunas de sus bases, componentes y también su evolución. Algunos autores plantean que una relación de pareja se basa en 4 componentes: el compromiso, la intimidad, el romance y el amor. El amor es un componente biológico, por lo cual es independiente de la cultura y es específico de cada individuo. Pero el compromiso, la intimidad y el romance son de tipo social y dependerán de la cultura donde se viva las conductas que demostrarán dichos componentes y la intensidad en que son necesarios en una relación amorosa. En esta serie de programas de Psicolife, Relaciones afectivas entre el compromiso y la infidelidad, vamos a abordar aquellos aspectos que tienen que ver con la infidelidad masculina y la infidelidad femenina. ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué motivan a las personas para reaccionar de esta manera? ¿Y qué hacer cuando una relación se ha visto afectada por la infidelidad? Bienvenidos y bienvenidas. Me complace el día de hoy presentarles a nuestra invitada. Ella es la doctora Débora Serebrinsky, médica argentina, quien se crió en Israel. Además, es especialista en psiquiatría y experta en adicciones. Completó la maestría interdisciplinaria en la problemática del uso indebido de drogas del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. Es además fundadora y directora del Grupo de Cesación Tabáquica Libertad. Es fundadora y directora del NET 21, un centro de tratamiento ambulatorio que posee un dispositivo especial para el abordaje de médicos en adicciones. Es coordinadora y docente de cursos presenciales y virtuales también sobre adicciones. Exdirectora científica de la revista de psiquiatría, expresidente del capítulo de drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Es miembro además del ISAM, International Society of Addiction Medicine. Además es asesora científica de la Comisión Directiva de la Unión Antitabáquica Argentina. Es coordinadora y docente sobre cursos, adicciones en CIMER, el Centro de Simulación Médica, y finalmente es investigadora del Centro de Investigaciones Clínicas en la División de Psiquiatría. Y hoy la doctora Serebrinsky nos acompaña para hablar de adicciones, pero en las relaciones de pareja. ¿Será posible conocer o identificar adicciones en estos vínculos afectivos? Bien, para despejar este tema y hablar justamente sobre la adicción al amor, contamos ahora con la presencia de la doctora Débora Serebrinsky, a quien me place darle la bienvenida. Estamos ya aquí con Débora. Débora, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos al otro lado del mundo. Tú estás en Israel, nosotros aquí en Ecuador. Pero bueno, la ventaja de la tecnología es esa, ¿no? Poder acortar distancias y poder contar con profesionales como tú en nuestro espacio. Gracias por la invitación. Me encanta el tema. Vengo investigando adicciones hace mucho tiempo, trabajando en adicciones hace mucho tiempo, y este tema de la adicción al amor, particularmente en los últimos años, me resulta sumamente apasionante, hablando de amor. Débora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que puede existir adicción al amor? Porque usualmente las personas piensan que pueden ser adictas al tabaco, al alcohol, a las drogas, a veces hasta al juego inclusive, pero vincular la adicción con el amor como que parecería contradictorio. ¿Es posible que se dé eso?
En realidad podemos decir que las adicciones se dividen como en dos grandes grupos, lo que son adicciones a sustancias, como vos bien decías, tabaco, alcohol, cocaína, marihuana, etcétera, y adicciones comportamentales, que quiere decir que no hay sustancia involucrada, no hay sustancia exógena involucrada. Porque en realidad en las adicciones a sustancias también hay una alteración conductual, ¿verdad? Pero hay una sustancia exógena que se introduce en el organismo. En las otras adicciones, en las que llamamos adicciones comportamentales, no hay una sustancia exógena, pero sí se desencadenan reacciones mediadas por neurotransmisores a nivel cerebral de la misma manera que se desencadenan cuando hay sustancia de por medio. Ahora, ¿cómo surge eso? Porque, bueno, es entendible con lo que tú nos mencionas, cuando tienes la sustancia ya al frente, ¿verdad? El alcohol, el tabaco, dices, bueno, por curiosidad tal vez empiezan las personas a acercarse a ese tipo de sustancias y claro, se produce este vínculo tan placentero que genera esa predisposición para mantenerse en el consumo. Pero en estas adicciones más bien de orden conductual que tú nos mencionas, ¿cómo nacen? ¿Cómo se origina esa situación? ¿Y cómo una persona se ve involucrada en una adicción en ese sentido? Es una pregunta súper compleja. Yo podría estar hablando días de eso. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Hay una corriente teórica que plantea que en realidad son todas cuestiones más bien de variaciones cuantitativas y no cualitativas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las adicciones se basan sobre procesos endógenos, simplemente que cuando se genera la adicción, cuando se desarrolla la adicción, esos procesos que suelen tener cierta magnitud, exceden esa magnitud. ¿Qué quiere decir? Todas las sustancias potencialmente adictivas aumentan, por ejemplo, el flujo de un neurotransmisor en particular, modifican muchos sistemas de neurotransmisión, pero todas aumentan el flujo de un neurotransmisor, que es la dopamina, en el cerebro, específicamente en un circuito, que es el circuito dopaminérgico de gratificación. Entonces, eso es normal, quiere decir, todos tenemos flujo de dopamina en ese circuito, ¿no? Y cuando estamos enamorados, esto sube, ¿no es cierto? Entonces te enamoras y la dopamina sube y te sientes bien en esa relación. Claro, porque la dopamina es el neurotransmisor responsable de la gratificación, de la recompensa y de la gratificación. Entonces, si yo estimulo de una manera anormal, digamos, el flujo de dopamina, eso produce más gratificación de lo que se produce habitualmente y eso es lo que genera el deseo de repetir esa conducta. Ajá, ok. Ahora, esto sería de alguna manera en las relaciones cotidianas, ¿verdad? En las relaciones afectivas que se van dando, que todas las personas tienen. Pero debe haber un momento, me imagino, Débora, que eso sobrepase el límite, es decir, que esta necesidad de sentir esa dopamina, esa gratificación, se vuelve tan urgente para la persona que busca mantenerse más en eso, busca tener más esa satisfacción, y ahí se produce la adicción. ¿Es algo así? No exactamente, pero bastante cercano, digamos. Yeah. Cuando yo digo que todas se asientan sobre circuitos fisiológicos, todas las adicciones se asientan sobre circuitos fisiológicos, me refiero a que cuando nosotros somos chiquititos, particularmente respecto de la adicción al amor, cuando nosotros somos chiquitos, hay que fomentar el apego, ¿no? El apego con la mamá. Ese apego con la mamá se correlaciona. Ustedes recuerden que todas nuestras emociones, todas nuestras respuestas afectivas se correlacionan con neurotransmisión, con procesos de neurotransmisión en diferentes sectores del cerebro, ¿no? Si yo siento alegría, en general, es una simplificación, ¿sí? Pero yo siento alegría y eso
está correlacionado con un aumento del flujo de serotonina en determinados sectores de nuestro cerebro, ¿no? La motivación está asociada a un aumento en la dopamina en determinados sectores del cerebro. Entonces, el apego inicial está, ustedes saben, estoy segura que muchos saben que el apego inicial está relacionado, por ejemplo, con un aumento de oxitocina en el cerebro, que es lo que le pasa a las mamás cuando están lactando, aumenta la oxitocina, y es una forma de fomentar el apego con el bebé. Entonces, por el lado de la mamá aumenta la oxitocina, por el lado del bebé hay un montón de cambios que se producen en el cerebro de ese bebé para fomentar el apego. Esto tiene un costado muy interesante, que es que a nosotros lo desconocido nos da miedo. De manera instintiva, a todos los seres humanos lo desconocido nos da miedo. Entonces, una forma de superar ese miedo, el miedo está correlacionado con aumento del cortisol, y para superar ese miedo yo tengo que producir, el cerebro tiene que producir determinadas sustancias que ayuden a bajar la ansiedad que se asocia a ese miedo. Entonces, de esa manera se van creando como circuitos que fomentan el apego. Hasta ahí todo eso es normal, digamos, es lo que pasa en el cerebro de todos nosotros. Pero como vos bien decís, en determinadas personas y en determinados contextos, de repente ese funcionamiento empieza a ser excesivo, digamos. Empieza a haber como mucha dependencia de lo que sucede en esos circuitos, sobre todo al momento de enamorarse. No es tanto el amor como el enamoramiento, ¿sí? Y esto está vinculado también con características propias de algunas personas, por ejemplo, dificultad de estar solos, sentirse mal cuando miran que todas las demás personas de su círculo de pronto tienen relaciones de pareja y ellos no. ¿Estos pueden ser factores que vayan gatillando esa adicción? Sí, podríamos decir que por definición, digamos, la adicción al amor es un patrón desadaptativo, porque amor, como dijimos antes, es algo normal, por así decirlo. No me gusta mucho este término de normal, pero digamos una necesidad fisiológica. La adicción es un patrón desadaptativo en todos los casos. En este caso particular, de ciertas personas a la hora de mantener relaciones amorosas. Como que el patrón de apego es un patrón desadaptativo. Es gente que necesita de una manera imperiosa, digamos, como una manera, sí, imperiosa diría, necesitan irresistiblemente tener pareja. Entonces eso se transforma en una prioridad, y el objeto amoroso empieza a tener prioridad por sobre otras actividades o por sobre otras cuestiones en nuestra vida, ¿no? Es decir, de alguna manera, lo que se observa en los primeros momentos del enamoramiento, en general, en todas las personas, que tú mencionas que es así, ¿no es cierto? Cuando tú empiezas una relación de pareja, esa relación de pareja empieza a tener prioridad, quieres pasar más tiempo con ella, quieres conocerla y demás. Pero claro, después como que va pasando esa llama grande, digamos, de este primer momento, y después la relación se va estableciendo en función de ir avanzando hacia otros niveles del conocimiento y también priorizando o equiparando con las actividades cotidianas de la persona. Pero en la adicción al amor, la persona se olvida en definitiva de lo demás y se centra, digamos, se sumerge el 100% en esta relación de pareja. Claro, con todo lo que eso puede llegar a implicar. O sea, por ejemplo, por darles un ejemplo de a qué me refiero cuando digo con todo lo que esto puede llegar a implicar, en Estados Unidos la FBI tiene una base de datos y publican los resultados, están disponibles en internet, o sea que ustedes pueden ir y corroborar este dato que les estoy diciendo. De las muertes por asesinato, se sabe la causa o se informa la causa en un 60% de los casos. De ese 60% de los casos que nosotros sabemos cuál es la causa del asesinato, 40% son por triángulos amorosos. Ay, es altísimo.
es muy alto, es muy alto. O sea, quiere decir que, no quiero decir con eso que todos son por adicción al amor, pero sí Claro, quiero decir que el amor como vínculo, digamos, es un vínculo que puede traer mucha gratificación o mucho malestar, mucho malestar. Bueno, y claro, de eso también deriva la violencia intrafamiliar, la violencia de parejas que se ven muy frecuentemente. Ahora, Débora, ¿qué características podríamos nosotros identificar en una persona que tiene esta disposición hacia la adicción al amor? Es difícil No esa hay un pregunta. patrón, claro. No es que no hay un patrón, Ya. yo creo que sí hay un patrón, me Ujú. parece que sí hay un patrón de dependencia, de una Ya. forma Ujú. de vincularse de manera dependiente. Ujú. Pero no sé si es suficiente, porque toda esta historia del amor eh, suena redundante, pero tiene una historia, es una construcción social en Claro, nuestros así tiempos. es. Digo, en un principio el matrimonio no era, o mejor al revés, ¿no? El amor no era parte del matrimonio. Ajá. Los matrimonios eran más bien acuerdos de índole socioeconómico que se establecían en general entre familias Ujú. para mejorar la posición socioeconómica de ambas familias, ¿no? Por ahí Ujú. algunos ganaban posición, otros ganaban economía, pero era un acuerdo entre familias por cuestiones de conveniencia. La introducción del amor romántico aparece con Shakespeare, ¿no? Al tiempo de Romeo y Julieta, Ujú. empieza a introducirse esta idea del amor romántico y con la revolución industrial empieza a aparecer esta idea de la libertad, de poder elegir el objeto amoroso. Y a Ajá. partir de ahí el amor se introduce de otra manera en nuestra sociedad, porque anteriormente el amor era para los amantes, justamente, fíjense, la única palabra que incluye algo así como la raíz amor Ajá. que define una relación, es la de amantes, Ujú. no es la de esposos. Así es, claro, claro. Entonces, antes el enamoramiento quedaba por fuera del vínculo conyugal y estaba Ujú. reservado a los amantes. Después recién esto se empieza como a mezclar, por así decirlo, y aparece el amor romántico como nosotros lo conocemos hoy en día en todos lados. Aparece en la poesía, aparece en las obras de teatro, aparece en los cuentos, La aparece música. en el arte, aparece en todas partes. Esta Ajá. idea de amor romántico que es sumamente seductora y creo que muy poco realista. Y Débora, y tienes toda la razón. Y avanzando un poco en esta historia, en este siglo XXI, en este siglo de relaciones muy rápidas también, de vinculaciones afectivas muy rápidas, posiblemente ahí, porque tú eres la experta en este tema, es donde surge más esta adicción al amor, es donde se evidencia con más fuerza. Tal vez antes, con todo este contexto que tú nos mencionabas, no se hacía muy evidente, pero ahora es posible que esto se haga así tan evidente por esta necesidad de estar siempre en pareja y demás. Ahí se mezclaron como tres temas, diría yo, ¿no? Ya. Porque, claro, en parte no hay que olvidarse que hoy en día nosotros estamos como viviendo cierto auge del feminismo. Ujú, Y la claro. corriente feminista cambió también la modalidad vincular en las parejas. O sea, Ujú. cuando empiezan a plantearse estas cuestiones de igualdad de género, también empiezan a cambiar las relaciones de pareja. No Por estoy segura supuesto. que bien, o sea, no sé, es confuso, como que las Ajá. mujeres hoy en día están buscando otro lugar en la sociedad, buscando otro lugar en sus vínculos en general y en sus vínculos de pareja en particular, y los Ujú. hombres medio que son víctimas de este proceso de cambio, porque Ya. no lo buscaron, vienen de otra, como de otra educación, eh, y les resulta muy difícil adaptarse, más en los Ujú. países latinoamericanos, que nosotros sabemos que el machismo es como algo bastante presente, digamos, Claro. entonces
eso influye, todas estas corrientes sociales, sociopolíticas, influyen muchísimo en las modalidades vinculares y en lo que sucede en las parejas. Entonces, ese es un tema que abriría como todo Claro. un amplio espectro de debate acerca de cómo las corrientes feministas están influyendo en los vínculos de pareja. Pero si nosotros hablamos de los vínculos más tradicionales, por así decirlo, tradicionales monogámicos, ¿no? Porque, Claro. bueno, hay otro tipo de vinculaciones, pero si nosotros hablamos de nuestra sociedad, ahí es donde uno puede ver claramente relaciones que son más patológicas, realmente más patológicas, donde empieza a haber una dependencia muy alta, donde el otro pasa a formar como el centro de mi existencia, donde yo siento que no puedo vivir sin esa persona, donde yo siento que mi valor como ser humano depende de que esa otra persona me quiera, como todo eso es claramente patológico, ¿no? Y se traduce en un montón de conductas desesperadas al momento de sentir que por ahí uno está perdiendo esa relación. Aparecen todo tipo de conductas desesperadas que generan, por supuesto, muchísimo conflicto, ¿no? Ahora, esta situación, con todo lo que tú vas mencionando, en realidad se me vienen un millón de preguntas a la cabeza, entonces estoy tratando de irlas hilvanando y organizando bien. ¿Esta condición se presenta por igual en los hombres o en las mujeres? ¿O hay alguno de los dos géneros que predomine más de este tipo de comportamientos? Súper interesante, nuevamente nos abre un enorme abanico de posibilidades. A ver, digamos que los hombres tienen más, o han tenido históricamente, más libertad al momento de establecer vínculos de pareja. Insisto, antes de la revolución femenina, llamémosle. Claro. Porque claro, en la época de mis padres, las parejas se armaban en general entre una mujer que era dependiente, que no trabajaba fuera de la casa, que dependía económicamente del hombre para subsistir inclusive. Está bien, en paralelo también hubo un grupo de mujeres que ya empezaron a ser independientes y profesionales y de hecho podían como más valerse por sí mismas, pero en esa época ya había dos grupos, había un grupo de mujeres que dependían de su esposo para su subsistencia. Entonces, esas mujeres, por ejemplo, llevaban las de perder en el vínculo de pareja, en general, porque ya de por sí la relación era desigual y ellas partían de una posición de mayor dependencia. ¿No se escucha? No, no te escucho. A ver, ahí ¿me escuchás? Ahí sí ya te escucho. Sí, parece que se cortó un momentito el audio. Ya, ahí sí ya te escucho. Entonces decía que en ese momento ya las relaciones de pareja, las mujeres partían de una posición de desigualdad, porque si la mujer no trabajaba, dependía totalmente del hombre para ser mantenida, y entonces en ese tipo de vínculos, en general, la mujer era más celosa que el hombre. Ahora, en ese mismo contexto, si el hombre en cuestión era muy machista y surgía esta idea de o sos mía o no sos de nadie, también se generaban este tipo de vínculos patológicos, ¿sí? Pero yo en realidad a lo que me estoy refiriendo, perdón, quiero decir, este tipo de relaciones... Se fue el audio otra vez. ¿Me escuchás? Ahí sí ya, nuevamente. No sé si se mueve algo el micrófono. Ya. ¿Ahí? Sí te escucho. Ya se escucha bien. Yo digo que las relaciones en general y las relaciones de pareja en particular son sumamente complejas, sumamente complejas. Hay un montón de factores intervinientes en el tipo de vínculo
y en el tipo de patología que se puede generar en ese vínculo. Pero cuando nosotros hablamos de adicción al amor, en general, digamos que uno piensa más en mujeres que en varones, piensa más en mujeres dependientes, o sea, con un tipo de apego dependiente, ¿sí? Por más que hay hombres y hay mujeres que manifiestan este tipo de comportamiento. Pero en general uno piensa más en las mujeres que en los hombres. También por una cuestión social, los hombres están más, no sé qué decir, acostumbrados a tener el foco puesto en su desarrollo profesional o laboral que las mujeres. Como esto también es un cambio que se está dando entre las mujeres en los últimos tiempos. Anteriormente, el hombre tenía puesto más el foco en su trabajo, en la vida por fuera de la casa, y la mujer tenía puesto el foco más en la casa. Y en la entonces era de los hijos más, y la familia. Claro, entonces era más esperable que la mujer generara este tipo de vínculo dependiente que los varones. Débora, se nos va acabando el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta para ir cerrando este programa. Y es el hecho de que, ¿cómo una persona que es adicta al amor puede darse cuenta que algo no está funcionando bien en ella y qué debe hacer para salir de eso? Porque si es una adicción, hay una forma de salir y empezar a establecer también relaciones afectivas sanas. Por supuesto. Yo diría, número uno, como en la mayoría de las adicciones, en general el entorno se da cuenta antes que el propio paciente. En todas las adicciones. Escuchen a sus amigas. Cuando sus amigas les dicen que la cosa no anda bien, es probable que la cosa no ande bien. En general el entorno se da cuenta antes. Si yo me doy cuenta que otra persona, no importa quién, pasa a ser el centro de mi vida, es porque algo no está funcionando bien. Es lo mismo que pasa en las adicciones a sustancia. La sustancia pasa a ser el centro de mi vida. Si otra persona pasa a ser el centro de tu vida, es porque algo no está funcionando bien. Y en ese caso, lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda profesional, buscar un profesional, ir y plantearle esto y preguntarse a ver si esto que me está pasando es sano o no es sano. Si yo me doy cuenta que eso no es sano, bueno, hay programas de tratamiento de la misma manera que hay programas de tratamiento para la gente que tiene adicciones a sustancias, y siempre con tratamiento es más fácil que sin tratamiento, siempre. Claro, por supuesto. Y sobre todo el poder empezar a llevar una vida diferente, ¿no? El descubrir cuando sales de ese espacio que sí es factible tener una relación afectiva saludable, como esas que muchas veces envidia de las otras parejas, de las otras personas. Entonces, que también uno puede llevar ese tipo de relaciones. Débora, yo te decía justo antes de grabar el programa, te decía, el tiempo se nos hace cortito y ya te diste cuenta que sí nos quedó mucho por conversar, pero creo que eso son las puertas abiertas para invitarte a que nos acompañes en otra ocasión. Me ha encantado conversar contigo y sobre todo hablar de esta temática que no se conoce muchas veces o que a veces se estigmatiza tanto a las personas sin saber que hay algo dentro de ellas, esos vínculos, esa formación de apego que tú nos mencionabas que es fundamental. Entonces, invitada siempre para participar en Psicolife, las puertas de mi programa y de mi país están abiertas para ti también. Agradecerte mucho, agradecerles a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en este programa. No olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram a través de Psicolife DC, y también pueden mirar este programa, compartir con aquellas personas que yo estoy segura que ustedes saben que les puede servir a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Gracias, Débora. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife